Ahora, Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, queremos clamar. Nosotros a ti te hemos visto postrado en intercesión. Nosotros te vimos llorando, rompiendo cadenas del mundo traidor. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Bendito de gloria, enséñanos a orar. Yo quiero escalar las montañas, montañas de gloria en la soledad. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Cristo, nosotros te vimos en Getsemaní, llorando las penas del mundo, llorando por mí. Evangelio según San Marcos. Aleluya. En el capítulo 16. Y en el versículo 16. Aleluya. No deje de alabar a Dios. Leemos la palabra para la bendición de nuestras almas de la siguiente manera. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Tenga la bondad de tomar sus lugares. Aleluya. Con la ayuda de Dios, quiero en esta ocasión predicarles bajo el tema: la resurrección de Cristo es el fundamento
del Evangelio. Estamos viviendo en una ola donde las redes sociales y algunos, o en gran parte muchos, de los charlatanes del Evangelio han salido por el mundo entero predicando falsedades, predicando vanidades, predicando paganidades por todo el mundo. Y muchos de los que consumen, en su mayoría son hombres caídos de la gracia, son hombres que nunca han tenido un encuentro con Dios, como ya lo veníamos escuchando la palabra en estos días. La resurrección de Cristo es la base fundamental de la iglesia y de nuestra fe. Año tras año se escriben libros, muchos libros, para negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anualmente salen nuevos documentales para negar la resurrección de Cristo. Mucha gente se atreve a decir, aquellos que se le presentaron a sus discípulos y a las mujeres que fueron a ver a la tumba, fue el gemelo de Jesús. Ante esta ola que abunda en las redes sociales y que llega a corazones dañados de muchos decepcionados del Evangelio, yo no sé por qué, solo porque no le fueron fieles a Dios, este mensaje está carcomiendo la vida de la juventud, de líderes, de pastores, de congregaciones, de denominaciones. Y hay denominaciones eclesiales que hoy en día están negando la resurrección de Jesucristo. Algunos historiadores cristianos nos han mostrado, por ejemplo, algunos libros que son fuentes extrabíblicas, si es que aquellos ateos no quieren al menos leer la palabra. Hay fuentes extrabíblicas como Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Talo, Luciano, etc., que hablan de la historicidad de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no me importan tanto estas pruebas, aunque históricamente son muy buenas para el conocimiento de cada uno de nosotros. Lo que me importa a mí en esta ocasión es lo que nos dice la Sagrada Escritura, la Biblia, porque toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Todos hemos leído Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y antes de abundar en el pasaje leído, quisiera entrar en el contexto a qué es lo que Jesús se estaba refiriendo con esa palabra. Cuando leemos en el versículo 1 del capítulo 16, dice la Escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. En otras palabras, para embalsamarlo. Y esta costumbre practicaban los judíos para que el cuerpo no se deteriore o no huela y se conserve. Y veo en este pasaje que María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé estaban convencidos de que Jesús no iba a volver a la vida. Estaban convencidos de que el rey de los judíos ya no se volvería a levantar. Por eso es que iban a la tumba. Yo me pregunto, ¿dónde habrá quedado la palabra de Jesús
cuando él estuvo predicando el Santo Evangelio, muchas veces le dijo que él iba a resucitar al tercer día. Pero pareciera que esta palabra cayó al vacío. Se lo llevó el viento. Fueron a la tumba creyendo que Jesús nunca iba a volver a la vida. Y eso es lo que el diablo le hacía creer. Y eso es lo que el diablo en la actualidad también hace creer a mucha gente, que él no está vivo. Pero si él no está vivo, la gloria que estamos viendo, la gloria que estamos sintiendo, el poder de Dios que nos ha visitado en estos días, la presencia de Dios que nos ha visitado en estos días, ¿qué es ese poder? ¿Qué es esa presencia? Cuando se habla de gloria, se habla de la presencia de Dios. ¿Por qué siente la gloria? ¿Por qué siente la presencia? Porque Jesús está vivo. Ha resucitado. Poderoso nuestro Dios. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron o vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? ¿Qué dice la Escritura? Ha resucitado. No está aquí. En los 5 continentes del mundo, todos los cementerios o los panteones se caracterizan por tener restos óseos. Pero la única tumba que no contiene los restos óseos es la tumba donde fue sepultado Cristo. Por eso hasta el día de hoy hay un letrero ahí en la puerta del tumba que dice: no está aquí, ha resucitado. Y todas las personas, aunque sean inconversas, muchos de ellos testifican: cuando llegaron a esa tumba, sintieron la presencia de Dios, porque Él no está muerto, ha resucitado y está en medio nuestro en esta mañana para seguir llenándonos de su gloria genuina. Él ha resucitado. Un día como hoy, el primer día de la semana, Él resucitó. Por eso nosotros no celebramos las fiestas paganas y recordando a un Dios derrotado, recordamos a un Dios vivo, a un Dios glorioso. Él no está en la tumba, Él no está en la cueva, Él no está en la cárcel, Él está aquí mismo en esta tarde. Oh, gloria, gloria, gloria. Adore su presencia, adore su gloria. Él está en medio nuestro. Maravilloso nuestro Dios. Aleluya. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Un dato muy interesante. Dice: ve y dile a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Cuando uno lee Marcos 14, 28, aleluya, dice la Escritura: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Pedro le había negado. Pero aquí estamos observando una vez más la misericordia de nuestro Dios para decir: Pedro, yo sé que me has negado, pero para demostrarte que te amo, yo te busco a ti primero. Dile a Pedro y a los otros. Dice el versículo 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero cuando leemos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 en adelante, dice que ellas iban con gran gozo a anunciar esto. Lo que el evangelista Marcos registra es que estas mujeres no querían, el temor era que los judíos no se enteraran de esta noticia, porque le iban a acusar de que estas mujeres se robaron el cuerpo de Cristo. Y de hecho ese es el cuento de muchos hasta el día de hoy. Conozco en mi nación algunos teólogos que niegan la resurrección de Cristo. Que el Señor los reprenda. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, como hoy domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cuando se lee este versículo, se entiende que las mujeres fueron los que llevaron el evangelio por primera vez aquí después que Cristo resucitó. Porque el evangelio lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. Nunca el evangelio sería bueno si se anunciara un Dios muerto. Nunca el evangelio sería bueno si se anuncia de alguien derrotado. Aleluya. Porque el evangelio que predicamos es un evangelio completo. No hay medias verdades ni medias creencias. Las profecías bíblicas de su nacimiento, muerte y resurrección se cumplieron en Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, 1400 años antes de Cristo, se habló de Jesucristo. En los Salmos, de 1000 a 300 años antes de Cristo, en los Salmos mesiánicos, se habló de Cristo. En Isaías, 700 años antes de Cristo, se habló del nacimiento de Cristo. En Miqueas, 730 años, se habló del nacimiento de Cristo. Eso es solo como un pincelazo. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de estas profecías. Y la Biblia dice en Gálatas 4:4, ya dando el cumplimiento de la profecía: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En primera carta de Pablo a los Corintios 15:3-4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, si Cristo hubiese nacido, crecido y hecho algunos milagros, hubiese muerto, y si nunca hubiese resucitado, no era Jesús, no era Dios, no hubiese sido el Cristo ni el ungido. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia del pueblo evangélico? ¿Qué es lo que hace la diferencia de la iglesia pentecostal? Aleluya. Oiga, hay muchos teólogos con un montón de libros. Hay un español que viaja a diferentes partes del mundo hablando de la historicidad de Jesús
Él dice, no niego su nacimiento, no niego su crecimiento, pero Él no fue Dios. Con tremendo título colgados en la frente. Oiga, pero esta multitud de gente, ¿por qué fue cambiado? Por el poder del Cristo resucitado. Los milagros son hechos por el poder del Cristo resucitado. Todos ustedes son el resultado del poder del Cristo resucitado. Que ningún payaso teólogo venga con títulos baratos a decirnos que Él no volvió a la vida. No sabemos, no hay evidencia. Oiga, hay que cerrarle la boca al diablo. Esta es una evidencia que Él está vivo. Oiga, el milagro más grande es que un día usted se convirtió a Cristo. Aleluya. Yo soy la evidencia, usted la evidencia, los pastores son la evidencia que Él les cambió. ¿Sí o no? Maravilloso Jesucristo, poderoso nuestro Dios, para que hoy nos vengan a decir, por ese cargo que tengan, por catedráticos que son, enseñando tonteras. Oiga, y lo triste es que muchas iglesias están cayendo en esto. Escúcheme lo que le voy a decir. En plena pandemia, en el Perú, siempre me ha gustado estudiar acerca de los diplomados de la Biblia, porque cuando ya entendí el propósito de Dios que Él iba marcando en mi vida, siempre he buscado algunos estudios, aunque sea de un mes, 2, 3 meses. Siempre me apuntaba a los diplomados bíblicos, participaba en todo en torno a los estudios teológicos. Pero cuando un día llegó una oferta de una casa de estudios, pero como era en tiempo de pandemia, era vía Zoom. Era un estudio cerrado de 50 alumnos. El profesor, excelente en griego, excelente en hebreo, muy maravillosa enseñanza. Pero un día llegó al tema de el rapto de la iglesia en Tesalonicenses. Él dijo, ya acá conmigo hay estudiantes de 3 años y felicito a los nuevos estudiantes. Hoy yo quiero decir la verdad. Sacó como 10 libros. Ustedes que acaban de ingresar, lean este libro, lean este libro, lean este libro, lean este libro, y se les va a abrir su ojo, porque ustedes han sido engañados por sus pastores, por sus líderes evangélicos. Les han metido el cuento de que Cristo viene pronto. Usted dirá, maestro, pero si aquí dice el Señor mismo, dice Pablo, porque Pablo se incluye, dice nosotros, ya ves, porque él creía que Jesús iba a venir y Pablo, si murió, no vino. Es falso. Pablo estaba, dijo este individuo, Pablo estaba completamente loco, y Tesalonicenses no debiera estar en la Biblia, porque dice Pablo engañó a todos sus seguidores hasta el día de hoy. Y por eso felicito a aquellos que quieren aprender más de Dios. Les recomiendo estos libros para que se enteren la verdad. ¿Sabe lo que hice? Fue en ese mismo momento que reprendí al diablo después de 15 días de ir estudiando. Y resulta que este individuo es el maestro de teología en la iglesia que usted ya conoce. Santo Dios. Pero cuando me salí del grupo cerrado, me llamaron a la secretaria, ¿por qué te saliste? Acá estamos recibiendo revelación de Dios, nuevas revelaciones. No, otro evangelio no. Alguien que venga con otro evangelio, no le digáis bienvenido.
No importa que sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo al que trae evangelio distinto, no lo recibas. Reprende al diablo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado al hombre. Algunas sectas en el Perú abundan. ¿Cuántas veces me he encontrado en las esquinas? Vienen como 10, 15 personas como aves carroñeros a atraparte. Y uno se queda impactado. ¿Qué tanto deseo de llevarse al infierno a la gente tienen estos? Y cuando yo oré al Señor, le dije a Dios, ¿por qué tanto? Y el Señor me hizo entender por la palabra. Así como el Espíritu Santo convence de pecado al hombre, ellos tienen demonios que convencen para el infierno. Entonces, desde aquel entonces aprendí, y cada vez que vienen un montón de sectas a hablarme, para hablar contigo primero, que el Señor te reprenda, diablo. ¿Y a quién reprendas? ¿A quién reprenda? A mí, no, al diablo que está en ti. Ahora sí podemos conversar y la gente ya tiembla, ya no quiere escuchar. Es una fuerza infernal que convence. Uno cree que es el palabrerío de un hombre. No, es un demonio que tiene ese líder endemoniado, el que convence a la gente. Y por eso la gente por montones le siguen. En el Perú hay una secta que se cree el Dios Jesús. Terrible. ¿Y cuánta gente, hermanos, caen en eso? Y esa secta que se juntó en el Perú, llegó a Europa. En España, tienen una iglesia grande. Yo digo, ¿cómo es posible que esta gente con poder satánico pueden llegar a tantos lugares? Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. No, que Cristo está muerto. No, no está muerto. Aleluya. Jesucristo, aún antes de morir, ¿qué dijo él? Os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo de Dios. Si Él no resucitó, si Él no se levantó de la tumba fría, ¿quién es el que envió el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el que envió en el día de Pentecostés al Espíritu Santo de Dios? Fue Jesús. Mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé por qué hoy la gente no quiere buscar en muchas iglesias la experiencia con el Señor. Cuando uno tiene experiencia con el Señor, no hay ateo, no hay filósofo, no hay un hombre conocedor que te puede convencer de la fe. Aleluya. Me gocé enormemente al ver tanta juventud aquí. Es una maravilla, hermano. Tenemos para poblar los 5 continentes de misioneros. Aleluya. Vamos a llegar ahí. Pero habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Viendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Triste, ¿por qué? Y llorando, ¿por qué? Porque se había muerto Jesús. Pero ¿dónde quedó la palabra que aquel que Jesús le predicó, que él iba a volver a la vida? Llorando. ¿Cuánta gente aquí llorando? ¿Sería triste usted volver a su país? ¿Usted volver a su centro de trabajo? Triste. Llorando. ¿Y la gloria que usted presenció aquí? ¿Y la gloria que recibió aquí de parte de Dios? La palabra que recibió usted, ¿dónde lo va a dejar? Yo estoy seguro que todo lo que hemos sentido en estos días no fue una mera emoción.
fue la presencia pura de Dios. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por él, ella, no lo creyeron. Estamos hablando de que se volvió incrédulo aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que en el ministerio de Jesús le habían acompañado o han sido testigos de algún sermón de Jesús, ahora no creían en él. 3 días le había dejado Jesús, en 3 días se volvieron ateos. En 3 días, incrédulos. Hay mucha gente que recibe milagros en par de semanas en la borrachera. Reciben milagros impresionantes en un mes y ya están en el alcoholismo. Una semana en la discoteca, buscando maridos ajenos, mujeres ajenos, cristianos de campaña, cristianos de convención, de confraternidades. El Cristo que está vivo no dijo que estaría solo allá. Estaría en toda parte del mundo. Donde usted se vaya, allí está el Espíritu Santo de Dios. Donde usted está trabajando, allí está el Espíritu Santo de Dios. Oh, maravilloso Jesucristo. Él está aquí. Él está en los cerros, en la playa, en la arena, en los cerros, en los montes, en los collados. Él está allí. Porque mucha gente cree que Dios está solamente aquí. No, Él está en todas partes. Él está en todas partes, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí vienen días, Dios, ahí el Señor, que no se adorará en este templo, sino Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no solo en un templo ni en una convención, sino en donde estén. Aleluya. ¿Sí o no? Maravilloso Jesucristo. Pero mira, sigue diciendo. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban a camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ve la incredulidad. Por eso la incredulidad es pecado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó de su incredulidad y dureza de corazón. Fíjese eso, dureza de corazón. Hermano, en 3 días sus mismos discípulos con el corazón duro. Oigan, no pasó ni una semana. Porque en la mente todavía estaba ahí que Jesús, pero ya sus corazones estaban duros. Cuando Cristo volvía a la vida, la pregunta es, si usted fuera Jesús, si usted volviera a la vida, ¿en quién más confiere usted? ¿En el mundano que nunca lo aceptó? ¿En el impío, en el enemigo? ¿O en sus seguidores? ¿En sus seguidores confiaría usted? Jesús, ¿en quién cree que estaba confiando? En sus seguidores. Pero tristemente ellos ya tenían el corazón duro. Con ellos había trabajado 3 años. Maestro de maestros por excelencia. 3 años de capacitación intensa. Cerca de él, de ellos, enseñándole y hablándole. Porque él sabía que iba a volver a la vida. Y después de volver a la vida, tenía que enviarle a predicar las buenas nuevas. Ahora Jesús se levanta de la tumba y va a sus discípulos
les tuvo que reprender. Tremendos incrédulos, duros de corazón. ¿Por qué? Porque ningún incrédulo puede hacer la obra de Dios. Porque ninguno que crea en el Cristo resucitado puede hacer la obra de Dios. Para que Jesús les envíe. Marcos 16:16 tenía que primero creer en Jesús. Y les dijo, ahora, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora que creen, ahora que saben que soy yo, ahora sí les puedo enviar. Porque un incrédulo no va a llevar buenas noticias, va a llevar falsedades. Un hereje no lleva buenas noticias, lleva falsedades. Aleluya. Pero el que creer en qué, en meramente la historicidad, en sola existencia, o en qué, el que creyere en qué, en ese Cristo resucitado, en ese Cristo vivo, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este pasaje están incluidos miles de pastores y de teólogos también, aquellos que hoy están enseñando en las universidades teológicas que Cristo no volvió a la vida. Ellos están preparados para el mismo infierno. ¿Dice o no la palabra? Dice: el que creyere en el Cristo resucitado y fuere bautizado será salvo. No importa el hombre cuánto conozca, pero si no cree que Él resucitó, en vano es. En vano es. Aleluya. Entonces, ahora que uno cree en el Cristo resucitado, sabe que va a llevar las buenas noticias. Hermanos, compañeros, compatriotas, judíos, el Cristo que fue crucificado está vivo. Está vivo. Ahora sí, con gozo fueron a llevar la palabra del Señor. Con alegría. Ahora sí iban predicando la palabra, porque era real que Él volvió a la vida. No era cuento, no era mentira, era real. Ahí empieza la gran encomienda, porque un muerto no da encomiendas, porque un muerto no manda, no ordena. El vivo, Cristo vivo, les envió a que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. El vivo decía: vayan, lleven el mensaje para los muertos. Pablo dijo: Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estuvieron muertos aquí? Todos estuvimos muertos un día, pero Él nos dio la vida. Aleluya. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué habla lengua usted? Porque Él está vivo. Aleluya. Bendito Dios. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Yo puedo entender que algunos ni creen en el Cristo resucitado, por eso paran enfermos. Si uno sabe que Él está vivo, es tan real, más real que el hermano que está a su lado, ¿por qué no cree que Él te puede sanar? En este último evento que tuvimos allá en Lima, un hermano no vino al templo. Le llamé al hermano, dije: hermano, por favor, tenemos un evento glorioso, váyase al templo, por favor. Pero váyase al templo, por favor, que no me puedo mover, no me puedo mover. Llegó al templo. En el templo se paró. Ya estaba a punto de salir del templo, quería irse a su casa,
Cuando ya fue la hora del llamado, él pasó. De lo que no se podía mover, comenzó a danzar en el Espíritu Santo el Señor y habló en nuevas lenguas. Y él decía, estoy sano, estoy sano. Comenzó a correr de un lado para otro. Estoy sano. El diablo quería sacarme, pero he ganado mi victoria. ¿Cuánta gente no querrá salir corriendo? No huyas. Solo cree. No te he dicho que si creeré verás la gloria de Dios. ¿Cuánto creen? Si usted cree en Dios, ¿por qué le está mendigando la voluntad de un médico? Está mendigando la voluntad de un bancario, la voluntad de un prestamista. Si Cristo está vivo. Le cuento esto para aquellos que no creen tanto en los milagros del Señor. Cuando el Señor me llamó a esta obra, debíamos al menos como $8,000, porque yo le saqué en mi nombre a un familiar, en mi nombre. Y cuando eso ya cerca de $8,000 de préstamo en el banco, yo siempre, toda mi vida, escuché testimonios que Dios le pagó el banco, que Dios le pagó el banco, que Dios le pagó el banco. Y cuando Dios me llamó, yo dije, ahora los enemigos van a ver, van a registrar y van a decir, ese deudor levantó la obra. Vendrán dedos. Dije, Dios, si tú realmente me llamaste, porque me había confirmado como ya 4 veces, quería otra más. Señor, tienes que pagar esta deuda, por favor. ¿Quién te puede perdonar esa cantidad de deuda? Pasó un día, me llamó del banco. ¿Usted es el Julano Dal? Sí. Pues aproxímese al banco y trae $300 para entregarte tu carta de no adeudo. Fuimos al banco, ingresamos con aquel familiar que le saqué el dinero para él. Me mira a la cara y me dice, ¿Dios está contigo o conmigo? Con los dos, le dije. Está con los dos. Y entonces no le anda mendigando a nadie. No le ande pidiendo a nadie. Clame al Señor. Pídaselo a Dios. Oiga, cuánta juventud en la droga, cuánta gente en la ruina. Clame a Dios. Él está vivo. Aleluya. Oiga, hermanos, a muchos jóvenes les falta experiencia con Dios. A muchos adolescentes les falta experiencia con Dios. Oiga, cuando uno lo cree en Dios, hasta Dios sana hasta el cachorro que tienes en la casa. Y Dios honra la fe. Y así la fe va desarrollándose. Tremendo es Dios. Dios obra en cosas insignificantes. Cuando era muchacho, un adolescente de 10 años, y murió un pollo que tanto amaba. Muerto. Pero Dios obra. Yo que lo quiero resaltar en la fe. Como Dios obra. Muerto, todo el día muerto. Puse la mano en la tarde creyendo en Dios. Y ese pollo muerto se levantó. Ahí entendí que si se puede levantar ese pollo muerto, que no vale, que si Dios sustenta las aves de los cielos, cuánto más a nosotros. Cuánto más a nosotros no. Y cuánto más pastores que estamos haciendo la obra, Dios no le puede proveer. Dios no puede abrir puertas. Cuanto más pastores, Dios no abrirá puertas, no tocará corazones si estamos trabajando para el reino de los cielos. Si Él obra en cosas insignificantes, cuanto más, hermano, si Él sabe que usted está trabajando para Él, cuánto no te proveerá. Aleluya. Le dije al Señor, me voy a Guatemala a gozarme.
Señor, pero me tiene que pagar mi pasaje. Señor, me tiene que pagar mi pasaje. Estaban $900 el pasaje. Gloria a Dios. Alguien me invitó a almorzar. No fue un hermano de Lima ni de mi congregación. Cuando fui de viaje de Lima a 17 horas, alguien me dijo, vamos a almorzar. Acabando el almuerzo me entregó un sobre. Cuando llegué a Lima, abrí el sobre. $1,000. Dije, Señor, es tu voluntad. Así obra Dios, hermanos, porque estamos trabajando para Él, porque Él sabe que he venido a llenarme, he venido a llevar la visión. No quiero que la visión se muera, no quiero que la visión se apague, no quiero secarme, no quiero morirme, quiero un avivamiento, quiero el bautismo del Espíritu Santo, quiero la visitación de Jesucristo, del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, mi alma alaba tu nombre, Jesús. Yo anhelo la visitación de tu poder, y en el Perú y en el mundo entero. Aleluya. Oh, santo Dios. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Aleluya. Él es fiel. Cuando Él te llame, Él es fiel. Aleluya. Mucho temor de ustedes. Dice, ¿quién me mantendrá? ¿Quién me sostendrá? Pero si Dios te llama, no importa África, no importa China, no importa en el lugar que Dios te manda, Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir. Jóvenes, pónganse las manos de Dios. Pónganse las manos de Dios. Él está vivo, ha resucitado, la tumba está vacía. Aleluya. Oiga, hermanos, aleluya. Si todos genuinamente conociéramos quién es Él, no habría barreras, hermano. No hay edad, no hay tamaño, no hay estatura, no hay nada. Dios va a usar al quien tenga que usar. Dios va a llamar al que tenga que llamar. Yo no sé con cuánto Dios está tratando aquí, pero ¿sabes qué? Hermano joven, hermana joven, señorita, ¿sabes qué? Tiene que estar dispuesto a algo, Cuando en un culto misionero, el Señor habló a mi corazón. Estaría dispuesto a dejar tu padre y tu madre, porque mi anhelo era la India, África. Mi sueño de ser misionero era antes eso. La barrera fue que no sabía el inglés. Quise estudiar, las puertas se me cerraban. Pero si fuera así, no hubiera sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que me quede y plante la bandera del remanente en mi nación. Allí sí me puedo defender hablando. Aleluya. Bendito Dios. Me dijo el Señor, nunca más volver a tu país, ni ver a tus hermanos. Con el corazón sincero le dije, Dios, yo estoy dispuesto a nunca más volver a ver a mi madre, porque yo sé, el que ama padre y madre más que a mí no es digno de ti, dice tu palabra. Usted, joven, está dispuesto, porque leí algunos autores misioneros que decían, cuando uno va a la obra misionera, va dispuesto a morir allá, va dispuesto a que sus huesos sean enterrados en esa nación. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Aleluya. Oiga, yo no me aferro al Perú. Yo no digo aquí me quedaré y aquí Dios me levantó. Si Dios me necesita en la China, allí estaré. Si en Corea del Norte, allí estaré. O en el sur, en el Japón, allí estaré. Yo digo, heme aquí, Señor. No estoy aferrado a un solo lugar. Joven, oiga, el que le cree que Cristo está resucitado, oiga, ese no se queda quieto. Ese sabe que le va a sostener, que le va a llevar, que le va a guiar, que le va a prosperar. Aleluya. Oh, alábale, alábale, alábale. Adoro tu nombre, Dios mío. Oh, santo Dios. Aleluya. Aleluya.
Poderoso, poderoso. Poderoso. ¿Cuántos padres, cuántas madres están impidiendo? Hija, yo quiero que sea doctora. Hijo, que sea ingeniero. Está bien. Pero ore que sea misionero también. Ore para que sea pastor también. Ore para que sea evangelista también. Oiga, como yo escuché del pastor Álvaro, ofrende a los obreros, ofrende a ti o al Señor, que se vaya a la obra misionera, que vaya a naciones, que vaya a territorios. Oiga, hermanos, Dios está levantando jóvenes en esta obra. Nunca antes lo había visto así. Pero en Perú la mayoría de obreros son jóvenes. Aleluya, dependientes de Dios. Maravilloso Jesucristo. Eso es lo que Dios está buscando también aquí en Guatemala. Que dependan completamente de Dios. Jóvenes, señorita, hermano, casado, usted que está ya en matrimonio, que nada interfiera en el llamado de Dios. Que nada interfiera en el propósito de Dios. Pon tus planes en la mano de Dios. Aleluya. Hay que orar y hay que confesar. Aleluya, bendito Dios. Cuando tenía los 18 años, agarré una hoja en blanca. Una hoja en blanca. Le dije a Dios, a los tantos años, yo quiero estar en el ministerio a tiempo completo. Se cumplió. He escrito en esa hoja blanca muchas cosas y le puse en las manos de Dios. Y Dios lo ha ido cumpliendo al pie de la letra. En una noche de lágrimas escribí esa hoja, creyendo en el Señor. Y muchas veces Dios visitaba donde estaba orando en mi habitación a solas. De pronto Dios me visitaba, no sabía ni por qué lloraba. De pronto me sentaba en una banca y me imaginaba que el entrevistador estaba al otro lado. Yo mismo me entrevistaba. ¿Y cómo está la obra en Perú? Eso era cuando tenía 19 años. ¿Y cómo está la obra en Perú? ¿Y cómo está el avance de la obra? Como loco llorando me entrevistaba solo yo. Y ahora al ver que me entrevistan, oiga, hermano, son propósitos que Dios pone en el corazón. Eso hace Dios cuando le marca la juventud. Oiga, suelta el pecado, abandona el pecado, corra hacia Cristo. No te dejes dominar por la carne. Huye de las pasiones juveniles. Hay mucha gente pretendiendo engañar a Dios aquí. Hay mucha juventud pretendiendo engañar a Dios. No lo hagas. Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Él quiere contar contigo. Por eso es un placer hablar de un Dios vivo. Es un placer ver la evidencia como obra un Dios vivo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Yo creo en un evangelio completo. Yo no creo en un evangelio a medias tintas. Aleluya. Joven, señorita, por algo Dios no le permitió nacer en el evangelio. Por algo fue que usted nació en el evangelio. De niño le sirvió a Dios. Aleluya. Aquellos hombres de aquella época, cuando buscaban a Dios, antes de ir a los hospitales, venían a los templos los pastores. Pastor, tengo un enfermo allá en casa. La vigilia no se sanaba. Ayuno al día siguiente. No se sanaba otra noche. En 3 vigilias el enfermo quedaba sano. Yo era un pequeño observando la gloria de Dios en el campo, donde nadie sabía leer ni escribir. Solo el predicador por su gracia aprendió a leer. Mi abuela misma era analfabeta, no sabía ni la A ni la B. En el campo aprendió a leer. Muchas mujeres aprendieron a leer
con una Biblia en la mano. Esto era su abecedario. Algunos cantos de los himnos, eso era su himnario, o eso era su abecedario. De pronto regresaban a casa hablando, regresaban a casa leyendo. Aleluya. Esa gloria tenemos que ver, los milagros tenemos que ver. Aleluya. Yo creo en ese Dios, hermano, que Él tiene que hacer milagros creativos. Ya no se ve hoy milagros creativos. ¿Por qué no ha de ver esos milagros creativos? Que salga los brazos del manco, que salgan los pies del cojo, que salga el ojo del ciego. ¿Por qué no? Si este Dios está vivo, si Él está vivo. A los apóstoles y discípulos las señales los seguían. ¿Acaso predicas otro evangelio? ¿Acaso hablamos otro evangelio? No. No. Y no quisiera hablar otro evangelio del que ya está escrito aquí. Gloria a Dios. Bendito Jesucristo. Un momento, vayamos a Romanos capítulo 4. Aleluya. Grande es tu misericordia, Dios. Romanos 1:4. Dice allí la palabra: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Y 4:25 del mismo libro dice la Escritura: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 1 en adelante lo leemos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis,